Bueno, hoy seguimos con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en el Nuevo Testamento. Una mitad de la Biblia es el Antiguo Testamento y la otra mitad es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con Mateo y los 4 evangelios. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y ahí ya está Juan. Y Juan es el cuarto que está en el Nuevo Testamento. Ahí. Entonces, ahora estamos dando el Evangelio de San Juan, donde Juan empieza a contar las señales que hizo Cristo. Y estas señales son para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Y también es humano, también completamente humano. Como dice Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso significa que Cristo tenía un cuerpo. Cristo tenía un cuerpo. Por eso mismo comienza como comenzó Juan este evangelio. En el versículo 14 dice: y aquel verbo, hablando de Cristo, que es Dios, fue hecho carne. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea que tenía un cuerpo, fue un bebé, fue un niño de 12 años según Lucas. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Entonces ahí sigue hablando de Cristo, Dios hecho carne, el verbo, la palabra, la luz del mundo, el que estaba en la creación y creó todas las cosas junto a la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, los cuales eran uno. Ese Dios es Cristo. Y hoy Cristo también existe, está vivo y está justo acá entre nosotros también, porque en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y Él está en su iglesia, en su cuerpo, que somos nosotros, está en nosotros. Entonces, seguimos con Juan capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Voy a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Padre Celestial, danos entendimiento de esta palabra, entendimiento más que intelectual, sino espiritual, por medio de tu Espíritu. Ilumina nuestros corazones para que veamos esta realidad espiritual y podamos vivir cada vez más aún conforme a esta realidad espiritual, siguiendo y creciendo en el entendimiento de las cosas espirituales, el entendimiento de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, aquí ya empieza a hablar de un hombre. Luego de introducir de que este evangelio se trata de Cristo, que es Dios, que es hombre, que es la luz del mundo, empieza a introducir a otro hombre. Y ya dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Era un pariente de Cristo y que fue llamado a preparar el camino para el Mesías. Él predicaba el arrepentimiento y perdón de pecados, y lo que llamaron y se llama en la Biblia el bautismo de arrepentimiento hizo Juan el Bautista. No sé si en la película, siempre en las películas de Jesús aparece Juan el Bautista y siempre aparece, no sé, medio desarreglado. Es que en la Biblia dice que era, digamos, excéntrico, era alguien que no era normal como los otros, vivía
Ermitaño, exactamente. Bueno, en la película parece melenudo, barba. Y ahí en las películas se ve que él bautizaba. Eso también es el bautismo de arrepentimiento de pecados. Pero acá dice que este hombre fue enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este tenía, digamos, un propósito, tenía una identidad. Y esto era enviado de Dios. Y dice, este vino en el versículo 7 por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Entonces, este era enviado de Dios, se llamaba Juan y vino por testimonio. ¿Para qué fue enviado? Para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Para que diese testimonio de la luz del mundo, de Cristo. ¿Con qué propósito daba el testimonio de la luz? Dice, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por qué? Por el testimonio. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aclara, porque algunos dirían, ¿será el Juan el Bautista, el Mesías que Dios prometió antes, que nos iba a salvar a nosotros, que tanto se prometió desde Génesis? Y todo el Antiguo Testamento habla acerca de un Mesías, de alguien que va a salvarnos. ¿Será este el Mesías?, decían los judíos. Pero entonces aclara acá, no era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, no era el Mesías, no era la luz del mundo, sino era alguien que vino, enviado de Dios, para dar testimonio de la luz. Estaba hablando de Cristo, estaba preparando el camino para Cristo, la verdadera luz del mundo. Entonces, esta palabra testimonio se utiliza mucho en nuestros días. Solo prendemos la televisión, el que tiene, miran una película, o cualquier lugar, o en la televisión también, si hay un crimen o algo, siempre está la palabra testigo, testimonio. Por ejemplo, puede ser que suceda un crimen y alguien vio ese crimen o tiene alguna información. Yo escuché que la voz gritó y después escuché que pasó algo ahí. Entonces ahí la policía o el que está encargado de investigar eso dice, conseguí un testigo. Y ¿qué hacen los otros, los que quieren desprestigiar a este testigo? Buscan dañar la identidad de este testigo para que diga, este no es confiable. A ver, ¿tenías sueño en ese momento que viste eso que sucedió? Sí, porque era tarde de la noche. ¿Estaba oscuro afuera? Sí, puede ser que estaba oscuro, sí, no me acuerdo. Bueno, eso es, en las películas se ve eso. Cuando hay un testigo, está un juez, a veces hay un jurado. Siempre está el testigo porque está testificando, está declarando algo que él presenció, algo que él vivió. Y puede decir, sí, yo vi y juro que es verdad. Le hacen jurar por la Biblia en los países cristianos, ¿no? El que están en Uruguay creo que no, porque es medio laico. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, exactamente. Entonces, eso es alguien que da testimonio, alguien que presenció algo y dice, sí, yo vi, yo experimenté, yo escuché, yo vi, yo sentí eso, yo sé lo que pasó, miré el reloj y eso pasó. Y hablando de eso, los 4 evangelios hablan de hablan de, por ejemplo, Lucas era un historiador. Lucas buscó testigos oculares, testigos que presenciaron eso. Y él escribió eso, Lucas, el Evangelio de Lucas, basado en testigos oculares. Lo mismo en el caso de Juan, él era el testigo ocular. En el caso del Evangelio de Juan, Juan era un apóstol que presenció todos los señales que hizo Cristo, que estuvo ahí con Cristo. Se cree que era el más joven, el que más vivió también de los apóstoles. Se cree que según la historia, la tradición, o sea, no está en la Biblia, pero también se puede deducir de la Biblia que él fue el apóstol que más vivió. Se cree que este Evangelio de Juan fue uno de los libros, epístolas del Nuevo Testamento más tardes, con Apocalipsis y primera, segunda y tercera de Juan. Y aquí Juan habla como testigo ocular. Ahora tenemos que saber
que este Juan que escribió esta carta no es el mismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue para preparar el camino de Cristo y tenía un llamado de ser testimonio de la luz para preparar el Cristo que estaba por venir y ya estaba allí. Pero Juan el apóstol es otro Juan que vamos a ver un poco más adelante cuando aparece en la historia, en esta historia que relata Juan. Sin embargo, lo mismo que Juan el Bautista y que el apóstol Juan, los dos son testigos. Los dos están testificando acerca de la luz del mundo. Están diciendo algo que ellos experimentaron, algo que ellos vieron. Es un documento escrito, histórico, real. Y si un ateo, si alguien no quiere creer, es su problema. No cambia el hecho de que él vio eso, que experimentó eso. Y no cambia el hecho de que nosotros que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, experimentamos una nueva vida en Cristo por el Espíritu Santo. Si otra persona no quiere creer eso, Dios va a tratar con esa persona. Y tal vez como muchos de nosotros, y hay muchos que eran ateos, que no creían en este testimonio y decían, eso es un mito, como C.S. Lewis, que hablé la otra vez. Él decía, no, la Biblia es un mito. Es igual que los dioses griegos, igual que los dioses romanos, igual que los egipcios que creían cualquier cosa para explicar cosas que no entendían. Esto solo es un mito. Hasta que las escamas de los ojos cayeron, hasta que Dios cambió su vida. Y Dios le mostró a C.S. Lewis, no, Jesucristo es real, es el Hijo de Dios. Y así muchos ateos pasaron esa experiencia. Nosotros ahora debemos saber que Cristo es real. Esta luz verdadera que alumbra a todo el mundo, que sostiene toda la creación, que murió y resucitó por nuestros pecados, es real. Y nosotros también, como personas que experimentamos el nuevo nacimiento, que creímos en Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser igual que Juan el Bautista, igual que Juan el apóstol, testigos de Dios, que decimos al mundo, mira, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, Él cambió mi vida y yo todos los días, por medio de la palabra de Dios, tengo una relación real con Dios en todo momento. En cualquier momento estamos en presencia de Dios como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, miembros de su familia. Y nosotros podemos decir al mundo, no por nuestra propia gloria, méritos, no porque nosotros en nosotros mismos seamos la luz, sino porque la luz mora en nosotros, porque conocemos la luz verdadera que es nuestra vida y nosotros damos testimonio de esta luz verdadera que es Cristo. Entonces, en el Evangelio de Juan podemos ver que hay una repetición increíble de esta palabra testimonio. Y Juan es el que más repite esta palabra testimonio. Ya sea en Juan, que hay como 14 veces la palabra testimonio y sus variaciones. Igual en Primera de Juan y Apocalipsis. Esta palabra es una palabra que usa de seguidos. Y vamos a ver a lo largo de este libro que este apóstol Juan, que escribe estas palabras vivas, inspirado por Dios, y estas palabras mismas tan vivas y son inspiradas por Dios, utiliza la palabra, y en estos 2 capítulos siguientes vamos a ver más, todavía 3, los siguientes señales. Entonces, y el mismo Cristo utiliza esas palabras señales cuando dice, alguien da testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí, mis milagros dan testimonio de mí, ¿cómo no creéis?, le dice a los fariseos en el capítulo 5. Entonces, hasta el mismo Cristo utiliza esta palabra testimonio. Y esta palabra testimonio en griego está relacionada con la palabra mártir, martureo. Entonces, ¿de dónde sale la palabra mártir? De esta palabra justo, martureo o mártir
alguien que es testigo, una persona que es testigo. Pero si vamos a la historia, ¿quiénes son los mártires? ¿Quiénes son los mártires, los testigos de la iglesia? En el comienzo de la iglesia primitiva son los que daban testimonio de Cristo, los cristianos. El primer mártir en el Nuevo Testamento se ve uno de los primeros mártires en Hechos, fue Esteban. Esteban fue un mártir. ¿Por qué? Porque él, al proclamar el evangelio de Cristo, Cristo resucitado, Cristo el verdadero Mesías que murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida en Cristo, ¿saben lo que pasó con él? Le apedrearon, murió apedreado, murió en una muerte horrible. Y ahí, entre los asesinos, los que estaban a favor de eso, participando en ese asesinato con los judíos, estaba el apóstol Pablo, incrédulo, cuando no creía en Cristo. ¿Y luego qué pasó? Cuando estaba muriendo Esteban, el mártir, testigo de Cristo, dijo: perdónalos, igual que Cristo, porque no saben lo que hacen, son ignorantes. ¿Y sabes qué? Dios cumplió esa oración. ¿Saben por qué? Porque Pablo, uno de los asesinos, unos que estaban juntando las túnicas y las ropas para que los otros tiren su piedra y maten a Esteban, este Saulo, que pronto se llamaría Pablo, se convirtió y Dios le perdonó su ignorancia, le perdonó aún este pecado horrible. Y después Pablo dice varias veces a lo largo en sus epístolas, dice que Dios perdonó a la peor clase de pecadores, al peor de los pecadores, y mostró su misericordia para conmigo, para mostrar también que Dios puede perdonar a cualquier persona, hasta un asesino perseguidor de la iglesia, la peor clase de pecadores. ¿Y saben qué se transformó Pablo? Se transformó en un testigo de luz, un testigo de Cristo. Fue enviado por Dios para predicar a los gentiles, y eso es un ejemplo de que cualquier persona, no importa de dónde venga, no importa si es rico o pobre, no importa quién sea, mujer, hombre, no importa quién sea, dónde esté, Dios puede transformar su vida, puede llevarle de las tinieblas a la luz admirable. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 y 10. ¿Alguien quiere leer? ¿Leo? Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Acá es el apóstol Pedro que escribió estas cosas inspirado por Dios. Y nos dice a nosotros, los que creemos en Cristo, los testigos ahora, porque tenemos una relación personal, conocemos a Cristo, nos dice nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Juan el Bautista sabía su identidad. Él sabía que fue enviado por Dios para hacer testimonio de la luz. Y él sabía que no era él la luz, sino que Cristo era la luz. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto, en el nuevo dispensación, en el nuevo tiempo, Jesucristo murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y ahora nosotros que tenemos el Evangelio de Cristo, también podemos decir que nuestra identidad es que somos pueblo adquirido por Dios. Nosotros estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz admirable. Nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdote, nación santa. Y esa es nuestra identidad. Nosotros somos, como dice Efesios capítulo 1,
hijos de luz. Si realmente creímos que Cristo murió, resucitó y ascendió para perdonar nuestros pecados y más aún darnos una nueva vida espiritual por medio del Espíritu y cambiar nuestra vida completamente. Si realmente creemos eso, nuestra identidad cambió. Ya somos otras personas. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esto determina nuestra identidad. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo, los que nacimos de vuelta, debemos ser testigos de luz porque nuestra identidad en Cristo determina nuestra realidad, nuestro propósito. Nuestra identidad como nuevas criaturas determina cómo debemos vivir. Quiénes somos determina cómo vivimos. Un ejemplo sencillo podemos decir, si le preguntamos a un abogado, ¿y quién sos? Puede decir su nombre, soy Pedro. Justo acá Pedro, pero bueno, soy Pedro. Y también soy abogado. Y soy un padre de familia. Y empieza a describir quién es. De la misma manera como describió Juan el Bautista. Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Por Dios, enviado por Dios. Su nombre era Juan. Pero ¿a qué determinaba su propósito? También su identidad. El propósito de una persona es de acuerdo a su identidad. ¿Quién es? ¿Quién cree que es? Si yo creo que soy un hombre, voy a comportarme como un hombre. Si yo creo que ahí estoy diciendo cualquier cosa. Si yo creo que soy un auto, me voy a comportar como un auto y probablemente me van a llevar a un psicólogo. Si no son creyentes, claro, porque hay algo ahí. Pero nuestra identidad determina cómo vivimos. Si nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nosotros tenemos una identidad y un propósito. ¿Por qué? ¿Para qué está diciendo nuestro propósito como cuerpo de Cristo, como su iglesia? Nuestro propósito como iglesia es manifestar a Cristo al mundo, la luz verdadera, ser testimonio, testigos de Cristo donde estamos. Y eso determina nuestra realidad. Ahora uno puede decir, vos sos testigo de Cristo. Yo me acuerdo que vos hacías esto, lo otro. Y también el otro día te enojaste. Entonces podemos decir, es verdad, yo soy pecador, yo soy limitado, pero ¿saben qué? Cristo es mi vida, Cristo resucitó, me perdonó mis pecados. Y yo soy testigo de que también puede perdonar tu pecado, también puede darte vida. Y es el que me da mi identidad. Aunque yo soy limitado, aunque yo soy en esta vida, todavía somos imperfectos, somos pecadores en la práctica. Mi identidad verdadera, última, la que determina todo, es que estoy en Cristo. Si realmente nací de nuevo, esa es, yo soy linaje escogido, real sacerdote, nación santa, junto al pueblo adquirido de Dios. Y tengo un propósito en mi vida y ese es anunciar, ser testigo de las virtudes de Cristo, de aquel que me llamó, de Dios, el Padre, el Espíritu Santo, de las tinieblas a la luz admirable. Sí, en otro tiempo no era pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no había alcanzado misericordia. Estaba bajo la ira de Dios, pero ahora alcancé misericordia. Lo mismo podemos ver en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Alguien quiere leer que no leyó?
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acá muestra un antes y después. Antes estábamos en un estado de desgracia, bajo la ira de Dios. Y acá nos determina y nos da un título de la identidad de todas las personas que no creen en Cristo, que Cristo es su salvación, en todas las personas que todavía no nacieron de nuevo. Y acá dice, esos son hijos de ira. Y así éramos todos nosotros. Así éramos todos nosotros un día cuando no conocíamos a Cristo como nuestro único Salvador. Esa era nuestra identidad. En el versículo 2 dice hijos de desobediencia. Y después en el versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era nuestra identidad. Eso era lo que determinaba lo que éramos. Estábamos bajo la ira divina. Algunos dicen que era como que nosotros éramos recipientes de la ira de Dios. En Romanos dice que los que no creen en Cristo, estos que rechazan a Cristo como su Salvador, los que no pusieron su confianza en Cristo como su Salvador y Señor y Dios, que murió y resucitó para perdonar todos sus pecados, estas personas están atesorando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios en Romanos capítulo 2. O sea que este es lo recompensa, es lo que ellos están por recibir. Pero, acá hay un pero. El pero en el versículo 4 cambia todo. Es como decir, a veces alguno puede decir una comparación, es como decir, el día estaba negro, oscuro, se veía rayos y parecía que iba a haber una tormenta. Pero salió el sol y el sol disipó las nubes. Los pajaritos empezaron a venir y llegó la primavera. No, exagero. Pero bueno, el pero cambia todo. Las personas sin Cristo, la persona que no conoce a Cristo como su Salvador y Señor, está bajo la ira de Dios y va a pasar la eternidad separado de Dios para siempre. Y eso es muerte espiritual. Pero Dios puede cambiar esa realidad para siempre. Dios cambia esa realidad para siempre. Y acá dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es alguien que es no dar lo que realmente merecemos. Eso es misericordia. En español, bueno, está el cordia, que es corazón, y miseria es corazón para la miseria. En español podemos decir así. Pero por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, separados de Dios, siendo hijos de ira, nos dio vida juntamente con Cristo. De ser unos huesos secos, peor todavía, del polvo, Dios transformó esos huesos, unió los cartílagos y dio la chispa de vida para que tengamos vida. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Tampoco una persona puede darse vida a sí mismo. Únicamente Dios, en el poder del Espíritu, da vida, regenera al que está muerto y da esa chispa de vida por su gran amor. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación que Dios da es un regalo inmerecido. Gracia, charis.
Justamente cuando alguien dice que ese tiene carisma, es alguien que tiene algo, un don, tiene un regalo especial, tiene algo especial. En español, cuando decimos, bueno, los carismáticos son los que creen ya en los dones, ya exageradamente, ese tiene muchos dones, puede sanar a personas enfermas, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia la palabra gracia está relacionada, es charis, es un regalo inmerecido dado por Dios, y esta es la salvación que Dios da, es charis, un regalo inmerecido, un don dado por Dios. Y nosotros aceptamos por fe. Es como cuando alguien dice a una persona, imaginemos que hay alguien acá y dice, ¿sabes? Este celular ya no quiero, así que te regalo. Y entonces la persona dice, ¿en serio? Pero ese celular, ¿hace cuánto tenés? Bueno, yo tengo este celular hace casi 2 años. No quiero usado. Bueno, puede rechazar uno, pero si esa persona dice, oh, gracias, todavía funciona, quiero este regalo, gracias, y acepta porque cree, eso es fe, eso es creer. Dios ofrece un regalo que es la salvación en Cristo. La vida de Cristo está en la mano de todo aquel que cree. Y esa persona, eso es gracia. Alguien decía, un profesor decía, gracia es alguien que está con las manos abiertas para recibir. Eso es fe. Tener las manos abiertas para recibir, decir, no, yo no puedo hacer nada para mi salvación y nunca voy a hacer nada porque yo no puedo salvarme por mis obras. Solo tú, Dios, solo tú, Cristo, que moriste por mis pecados, porque yo soy pecador, yo soy imperfecto, me enojo, yo hice esto, lo otro, hago esto, lo otro, yo no soy perfecto y nunca voy a ser perfecto en mí mismo. Pero tú moriste en la cruz por mis pecados, porque nadie puede salvarse por sus obras, porque nadie es lo suficientemente perfecto para salvarse. Y entonces la gracia es alguien que recibe este regalo inmerecido de la vida eterna, de la vida en Cristo, quien recibe la luz del mundo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y ahora mi identidad, en todo aquel que cree, cambia su identidad. Todo aquel que nace de vuelta cambia su identidad y se transforma una nueva criatura en Cristo, unido a Cristo. Eso significa que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, allí también yo estaba. Cuando Cristo resucitó en nueva vida, allí yo estaba en Él. Cuando Cristo ascendió en los lugares celestiales, yo también estaba con Él. Eso significa que la vida de Cristo es nuestra vida. Por eso, en el que cree, ¿no? En el que es nacido de nuevo. Por eso en Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la posición real del creyente que nació de nuevo. Esta persona real, estando muerta en sus delitos y pecados por el gran amor de Dios, se unió a Cristo. De tal manera que cuando Cristo estaba muriendo, nosotros también estábamos muriendo. Y todos nuestros pecados con Él. Y toda la ira que nosotros merecíamos estaba sobre Cristo. En la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, el castigo de nuestra paz. Para que nosotros tuviéramos paz, Jesucristo tuvo que morir en la cruz en nuestro lugar. Porque si no, nosotros no íbamos a tener paz. Al contrario, íbamos a estar bajo la ira de Dios. Y Dios cambió todo eso al unirnos a la vida de Cristo. Imaginémonos, este celular ahora está en la Biblia. Este celular ahora está dentro de la Biblia. Esta es una ilustración. ¿Y dónde va este celular? También va la Biblia. Donde va la Biblia también va el celular. Eso significa que si este celular y esta Biblia sube de alguna manera a un avión, va a subir a este avión y se va a ir donde va a este avión. Si esta Biblia se quema también el celular que está dentro, si el fuego es grande.
Entonces, esta Biblia va donde va este celular. Lo mismo pasa en todo aquel que cree en Cristo. Pasa de muerte a la vida porque está unido a Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, recibiendo la ira divina de Dios, nosotros también unidos a Cristo, allí estaban toda nuestra naturaleza pecaminosa. Allí estaban toda la ley que nos condenaba, todos nuestros pecados. Y nosotros estamos juntamente a Cristo. Y cuando Cristo murió, también nosotros morimos, sepultados juntamente con Él, como dice Romanos capítulo 6. Y cuando Cristo resucitó en nueva vida, al tercer día, nosotros también resucitamos en nueva vida. Pasamos de la muerte a la luz, de la oscuridad a la luz. Y esa es nuestra identidad. Cuando Cristo subió a los lugares celestiales, nosotros también subimos a los lugares celestiales en Cristo. Por eso en la Biblia dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo, unidos a Cristo. Estamos en los lugares celestiales en Cristo, unidos a Cristo. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad última. Por eso la Biblia nos llama a vivir por fe y no por vista. Como Moisés dice en Hebreos capítulo 11, mirando a lo invisible. Por la fe miramos lo invisible. Por la fe nosotros sabemos que cuando cerramos nuestros ojos y oramos en el nombre de Cristo, estamos en los lugares celestiales, en presencia de Dios mismo. Cuando estamos en esta vida, estamos dando testimonio, dice en Efesios, de Cristo a los lugares celestiales. Estamos dando testimonio a los ángeles y a los espiritual. Estamos en un plano espiritual y un plano también terrenal al mismo tiempo. ¿Cómo entender esto? No entendemos. Solo aceptamos lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, creo. Si la Biblia dice que Cristo es la luz del mundo y que Cristo es la luz de todo aquel que cree y que da vida al que está muerto, yo creo. Si Cristo dice que ahora, unido a Cristo, estoy en los lugares celestiales, no por mis méritos, sino por la sangre preciosa de Cristo, poderosa de Cristo, porque Cristo vive, resucitó y me compró como su pueblo. Yo creo. Entonces, volviendo a Juan. Juan era un testigo de su realidad también. Él era enviado por Dios para testificar acerca de Cristo. Nosotros también debemos ser testigos de Cristo, porque nuestra identidad determina nuestra realidad. ¿Quién eres? Determina cómo vivís. Si nosotros somos hijos de luz y pasamos de ser hijos de ira a hijos de luz, de hijo de ira a hijos amados, si esa es nuestra identidad, ¿verdad? Porque morimos en Cristo y resucitamos con Cristo. Y la luz mora en nosotros. Y nosotros en la Biblia dice que somos la luz del mundo. Si realmente esa es nuestra identidad, vivamos conforme realmente somos. No conforme a lo que vemos o lo que pensamos, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios, que yo soy. Ahí se cayó él. Entonces, para ir avanzando, podemos leer Hechos, capítulo 22, versículo 17. Hechos 22, versículo 17 al 21. ¿Querés leer? 22, versículo 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que les mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Acá Pablo está dando su testimonio de su conversión. Y Pablo sentía esa carga porque todos le conocían a Pablo, era el mayor perseguidor de la iglesia, era uno de los baluartes contra la iglesia, pateaba contra la iglesia y por lo tanto contra Cristo. Pero Cristo cambió su vida, cambió y le dijo, tú que antes eras contra Esteban, tú que eras el enemigo de la iglesia, ahora vas a ser mi testigo. Ahora te enviaré lejos a los gentiles, le dijo. Pablo se transformó en un testigo, como Esteban. Y murió, según la tradición, según los historiadores, como testigo. Y no me sorprendería que es verdad, porque mismo Pablo en 2 de Timoteo dio a entender que su muerte estaba cerca. He peleado la buena batalla. Pablo fue fiel hasta lo último, un testigo hasta lo último de su vida. Y así muchos creyentes a lo largo de la historia fueron testigos de Cristo, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias. Dieron testimonio de que Cristo, la luz del mundo, era el Salvador. Cristo era la luz del mundo, el Hijo de Dios. Juan, en 1 de Juan capítulo 5, dijimos que Juan era el que más utilizaba esta palabra testigo en la Biblia. Capítulo 5, versículo 9 al 13. ¿Alguien quiere leer? Bueno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tienes el testimonio en ti mismo. Tienes la vida eterna. Aceptaste al Hijo de Dios. Si es verdad, tal como Pablo, Juan el Bautista, tal como todos los creyentes, eres un testigo de lo que te pasó a ti. Y por lo tanto, estás llamado a iluminar la luz de Cristo al mundo. Estás llamado a vivir de acuerdo a tu nueva identidad. Juan, de vuelta en Apocalipsis 19, que también escribió Juan, el apóstol. Juan, revelación en inglés se dice Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10. ¿Alguien tiene? Leo. Sí. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Aquí Apocalipsis, revelación significa Juan recibió revelación de Dios y escribió esta revelación. Y esta
revelación de Juan siempre apunta a Cristo. ¿Cómo saber si alguien está en el Espíritu realmente? Si apunta a Cristo, quien murió y resucitó. Si adora, si da testimonio de Cristo nuestro Salvador. Si da testimonio de otras cosas, yo hago esto, yo, nosotros, yo soy apóstol, yo. Esa persona no tiene el Espíritu de Cristo. Ese tiene el Espíritu, otro Espíritu. Pero acá dice que los que son hijos de Dios, nosotros que vamos a estar en las bodas del Cordero, nosotros no vamos a postrarnos delante de seres humanos, como Juan quiso postrarse delante de alguien más que era igual a él. Nosotros vamos a postrarnos delante de Cristo, delante de Dios, porque nosotros somos los verdaderos testigos de Cristo. Todo el que nació de nuevo es testigo de Jesús, es mártir de Cristo. Nosotros mostramos la vida de Cristo al mundo, por eso somos el cuerpo de Cristo. Cristo murió, resucitó y ascendió, porque iba a venir el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y nos iba a hacer testigos de Cristo. La gran comisión es para que seamos testigos de Cristo, dice, hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro llamado, es a vivir de acuerdo a nuestra identidad celestial. No como personas que están bajo las reglas de este mundo terrenal, sino nuestra identidad es celestial. Nosotros somos hijos de luz y somos el cuerpo de Cristo, unidos a Cristo en la tierra. Eso es la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a la luz admirable. Escuché una historia, no sé si es real, puede ser que sea un cuento, pero es una historia que me llama mucho la atención, que está de cierta manera relacionado a este tema. Que debemos ser testigos de luz porque nuestra identidad en Cristo determina nuestra realidad, determina nuestro propósito. Una vez un hombre de noche iba manejando en su auto de vuelta de su trabajo a su casa, ya cansado. Se desató una tremenda tormenta, los rayos iluminaban, parecían que rugían en la noche como grandes leones. Y de repente, un tremendo flashes iluminaban la carretera y después, oscuridad. Y entonces allí, en medio de la tormenta, donde apenas se veía, de repente un rayo iluminó, truenos. Y ahí vio que el puente estaba caído. El puente que él iba a cruzar para ir a su casa estaba de alguna manera roto. Había, de alguna manera, no sé si la integridad de la estructura o cualquier cosa que había pasado, no se podía cruzar el puente. Y entonces, gracias a ese rayo, gracias a esa luz, ese flash encegazador que en unos segundos le mostró lo que estaba ahí, se puso el auto a un costado y entonces dijo, ay, ¿qué hago ahora? Y en esta tormenta ni se puede salir afuera. ¿Qué va a pasar? Y entonces, en su sueño, de repente se dio cuenta de algo que no había pensado unos segundos atrás. ¿Y si otro auto viene detrás de mí, me choca acá? ¿Qué va a pasar? Y todos vamos a caer a este precipicio. Vamos a morir. ¿Qué va a pasar? Entonces él, de repente, en su adrenalina, dio vuelta a su auto, empezó a iluminar la luz lo más que pudo, empezó a tocar bocina y era en dirección contraria, empezó a hacer todo lo que podía en su adrenalina, porque cualquiera que cruzaba ese puente iba a morir, iba al precipicio. Esa persona estaba siendo testigo de lo que presenció que todo aquel que iba en ese camino iba a caer en ese precipicio terrible. Ahora, nosotros también somos testigos de Cristo en el sentido de que anunciamos la condenación de todo aquel que no cree en Cristo y anunciamos la salvación
a todo aquel que cree en Cristo. Decimos, si no crees en Cristo, ya tu destino ya está determinado. Es en el abismo, al profundo infierno, donde la ira de Dios por los siglos estará para siempre. Pero si tú aceptas con las manos abiertas la gracia de Dios, divina de Dios, tenés la vida eterna para siempre. Y yo soy testigo de eso, porque yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo antes estaba bajo la condenación, la ira de Dios. Era hijo de ira. Pero Cristo, en su gran amor que me amó, me dio vida. Tengo una nueva vida. Y tú, cualquiera que cree en Cristo, tiene la vida eterna para siempre. Es increíble esto. Es como alguien que tiene la cura, la única cura que puede curar cualquier enfermedad, el cáncer, las peores. Y esa persona, en vez de guardarla para sí misma y decir, voy a ganar millones de dólares con esto, y voy a guardarle para mí y no compartir con el mundo. Esta persona puede decir, voy a compartir con la humanidad esta. Bueno, sabemos que igual uno compartiendo esa cura, si es que hay, obviamente que no hay, pero si hubiera una cura que sana todas las dolencias, todas las enfermedades, debería compartir con todo el mundo. Bueno, nosotros tenemos la verdadera cura, que cura todo pecado. En la Biblia dice en Isaías 53, figurativamente, Cristo es el que cura nuestras llagas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados. Cura totalmente. ¿Cómo no compartir con el vecino que está en la oscuridad? ¿Cómo no compartir con el mundo? Decir, yo soy pecador, no merezco la salvación para nada. Soy igual que vos en eso. Pero ¿sabes qué? Dios me salvó, me dio gracia, regalo inmerecido. Me dio lo que no merecía, misericordia. Por su gran amor murió por mí, siendo Dios eterno, santo, 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 y ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Yo mereciendo caer en el abismo de la ira de Dios por mis pecados, en mi inmundicia. Dios me rescató, me levantó de los muertos, me dio vida. ¿Sabes? Tú, si crees en Cristo, tendrás la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú, si crees en Cristo como tu único Salvador, que murió en la cruz por tus pecados, porque todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice en la Biblia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Dios es tan perfecto, santo, 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 que lo único que nos puede alzar, lo único que nos puede hacer una escalera es Cristo. Cristo es la escalera de Dios, de el hombre hacia el Padre. Sin Cristo no hay vida, porque Cristo es la luz. Entonces, cada uno de nosotros, los que creímos, debemos vivir como testigos de Cristo, testigos de la luz, porque nuestra identidad en Cristo, lo que somos nosotros en Cristo, determina nuestra realidad. No lo que nosotros creemos que somos en nosotros mismos, sino lo que somos en Cristo determina nuestra realidad. Vives de acuerdo a tu identidad en Cristo, de acuerdo a quien realmente eres. Y eso determina tu propósito de ser testigo de Cristo. Obviamente nosotros estamos creciendo, si realmente creímos, creciendo en santidad, creciendo en luz, de gloria en gloria. Y cada vez más somos en la práctica testigos de Cristo, testigos de su luz. Pero lo que nosotros hacemos no determina nuestra identidad, sino más bien lo que Cristo hizo y lo que es Cristo determina nuestra identidad ahora que creímos en Cristo. Si realmente creímos que estamos en Cristo, que morimos al dominio del pecado, morimos al pecado que nos condenaba, y resucitamos en vida nueva, estamos en los lugares celestiales. Y eso determina nuestra realidad. Y del cielo Dios nos da el poder infinito de Él para crecer de gloria en gloria a la imagen de Cristo.
Si realmente creemos esto, vivimos por fe. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia, y eso es un hecho. Debemos vivir por fe en Cristo. No por lo que vemos, sino por lo que hizo Cristo. Y eso determina nuestra realidad. Si vivimos por fe en nuestra identidad en Cristo, que determina nuestro propósito, nuestra realidad, vamos inevitablemente en cualquier circunstancia ser testigos de luz. Aún cuando nosotros nos equivocamos, vamos a decir, o aún pecamos, vamos a decir, sabes, vecino, sabes, familiar, me equivoqué, perdón. Sé que Cristo me perdona, pero Cristo me llama a decir perdón porque me equivoqué. Ahí estamos manifestando nuestra identidad en Cristo, aún en nuestras limitaciones. Sabes, yo soy pecador, pero vivo por fe en Cristo. Y Cristo, porque estoy en los lugares celestiales cada vez más en su poder, me está haciendo crecer de gloria en gloria a su misma imagen. Sé testigo de Cristo. Vive de acuerdo a tu identidad. Si tú sabes que ese puente lleva a la condenación, el camino angosto lleva a la condenación, el camino, estrecho, ancho, lleva a la condenación, nosotros podemos decir al mundo, sabes, Cristo murió, resucitó, y este camino te lleva a la condenación, pero el camino de vida es el que Cristo ha hecho, y es Cristo mi camino, Cristo es mi vida, Cristo es la verdad, Cristo es la luz, Cristo es mi todo, Cristo es mi verdadera identidad que determina mi realidad. Padre Celestial, sabemos que hay un mundo perdido en oscuridad y nosotros somos la luz del mundo. Y no estamos para ser escondidos debajo de un almud, debajo de un lugar cerrado, sino estamos para estar en alto y iluminar, como una ciudad ilumina en la oscuridad, decía Cristo Jesús. Porque ¿para qué sirve la sal si fuere insípida, sino para ser echada y tirada al suelo? Nosotros somos la sal del mundo y servimos para manifestar el sabor de Cristo, la vida de Cristo, la luz de Cristo al mundo. No para ser escondido, no para ser insípida, sino para vivir de acuerdo a lo que realmente somos. Danos aún más entendimiento de nuestra realidad, de nuestra identidad, que crezcamos en el entendimiento de quién realmente somos para vivir de acuerdo a quienes somos, de acuerdo a nuestro propósito de manifestar al mundo la luz de Cristo, la salvación de Cristo. Porque sabemos que un día vamos a estar en las bodas del Cordero y todos los que somos testigos de Jesús vamos a estar adorando al único que merece la gloria, la honra, al Cordero que murió en nuestro lugar, a Cristo resucitado. Gracias por todos los méritos de Cristo que me hacen vivir una vida victoriosa de gloria en gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.